impresionantes profecías sobre una tercera guerra mundial. Incluso hoy en día, después del fracaso de la Segunda Guerra Mundial, tal vez se pueda hablar de una tercera guerra, luchada por partes, de crímenes, masacres, destrucción. Papa Francisco. Las tensiones en el mundo avanzan, y la geopolítica parece indicar que se está conformando una alianza entre Rusia, China y Siria, que de hecho tendría tras de sí a los musulmanes chiitas de Irán. Mientras que por otro lado está la alianza entre Estados Unidos y Europa, con la cercanía de los musulmanes sunitas. Sin embargo, el panorama más complicado, porque superpuesto a esto está la invasión que están realizando los musulmanes a Europa a través de la migración, una táctica de guerra del Islam llamada Hijra, que ha practicado varias veces en su historia, cuyo principal actor parece que es Turquía, pero no el único. Volviendo a las palabras del Papa Francisco, podemos decir que un indicador de algunos escenarios formales en que la guerra por partes se está llevando a cabo son por lo que el Santo Padre pide habitualmente por la paz y solución de los conflictos: Irak, Siria, Gaza, Ucrania, partes de África y últimamente se ha añadido Europa a raíz de los atentados yihadistas. Guerras religiosas y terrorismo, según la profecía de Ned Dougherty. Ned Dougherty fue expropietario de un club nocturno que murió de una enfermedad coronaria el 2 de julio de 1984 y tuvo una experiencia cercana a la muerte donde una dama de luz luego descubriría que era la Virgen María vestida como Nuestra Señora de la Luz, le dio 3 profecías. En una se le mostró un futuro en el que la violencia se extendería desde Oriente Medio a Europa y luego a la antigua Unión Soviética y al lejano Oriente, particularmente China. Esto sucedió en 1984 y está escrito antes que se desplegara el terrorismo islámico. La Señora de la Luz empezó a hablarme del futuro del mundo mientras señalaba el globo. Miré cómo señalaba el Oriente Medio y vi un punto de inflamación de la luz. Luego señaló a Italia y vi otro punto de inflamación. A continuación, estallaron rápidamente llamas en todo Oriente Medio y Europa, representando incidentes importantes, acontecimientos mundiales, causados por la humanidad, actos de agresión, terrorismo y guerra. Los grupos religiosos fanáticos, supuestamente actuando en nombre de Dios, realizaban muchos de estos actos, pero me dijeron que los actos de guerra y agresión no formaban parte del plan de Dios. Se me mostró una visión de una gran meseta en el Medio Oriente. La meseta estaba rodeada por una región polvorienta, seca y estéril, que parecía estar desierta y desprovista de vida. Me dijo que los acontecimientos futuros comenzarían como una reacción en cadena de acontecimientos catastróficos hechos por el hombre, primero en el Oriente Medio, después en África y Europa, seguidos por acontecimientos en Rusia y China. La mayor amenaza, se le demostró, vendría de China y de un ejército de 200 millones. La Señora de la Luz me dijo específicamente: oren por la conversión de China. La conversión de China a Dios es necesaria para la salvación del mundo. Rusia unida a los musulmanes, según James Bilburn Chauncey, un ingeniero jubilado ya fallecido, llamado James Bilburn. Tuvo de niño, en 1946, una experiencia cercana a la muerte, en la que se le mostraron dramáticos eventos terrenales en el futuro. Entre sus visiones relata lo que sigue: podía oler el humo y escuché ruidos retumbando, y era como que estaba viendo en el noreste hacia Europa, y pude ver esos ejércitos moviéndose de Rusia sobre Siria,
y continuando al suroeste y sureste sin pasar por Israel. Conquistaron todo de África y Asia, con excepción de China. Entonces ellos empezaron con el resto de Europa e Inglaterra. Los ingleses lucharon muy duro. Después que Inglaterra fue diezmada, vi misiles lanzados de barcos a Nueva York, Washington, Filadelfia, Cincinnati, Jacksonville, Atlanta y algún otro lugar. Pero en este momento no eran nucleares. Esto fue seguido por un desembarco de tropas, y miré hacia el otro lado de América, cuando oí unas enormes explosiones, y miré hacia México y Nuevo México. Había tropas viniendo de México y América del Sur, y eran islámicas. Supuse que Rusia tenía un pacto con los países islámicos. Después de esto, hubo explosiones nucleares. Las bombas atómicas empezaron a caer. La profecía noruega. Esta profecía fue dada por una mujer de 90 años de edad en Noruega, acerca de los eventos previos a la segunda venida de Cristo. Emmanuel Minos escribió esta profecía en 1968 y pensó que era tan extrema que la guardó. Recientemente ha revisado la profecía y se sorprendió de que no fuera tan extrema, en razón de lo que está sucediendo ahora. La anciana de 90 años de Valdres en Noruega tuvo la visión de Dios en 1968. Manuel Minos tenía reuniones donde ella vivía. Él tuvo la oportunidad de reunirse con ella y ella le dijo lo que había visto. Lo escribió, pero pensaba que era tan ininteligible que lo puso en un cajón. Ahora, más de 40 años después, él entiende que tiene que compartir la visión con los demás. La mujer de Valdres era muy confiable, despierta y cristiana creíble, con una buena reputación entre todos los que la conocían. Esto es lo que vio. Vi el momento justo antes de la venida de Jesús y el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Vi los acontecimientos con mis ojos naturales. Vi al mundo como una especie de globo. Vi a Europa, lugar por lugar. Vi Escandinavia, vi Noruega. Vi ciertas cosas que se llevarían a cabo justo antes del regreso de Jesús y justo antes de que la última calamidad sucediera, una calamidad como nunca hemos experimentado antes. Mencionó 5 oleadas. Primero, distensión previa a la tormenta. En primer lugar, antes que Jesús venga y antes de que la Tercera Guerra Mundial estalle, habrá una distensión como nunca hemos tenido antes. Habrá paz entre las grandes potencias en el este y el oeste, una larga paz. En este periodo de paz habrá desarme en muchos países, también en Noruega, y no estaremos preparados cuando la guerra venga. La Tercera Guerra Mundial comenzará en una forma que nadie podría haber anticipado y en un lugar inesperado. Segundo, los cristianos abandonarán la predicación del Evangelio de Jesús. Una tibieza sin paralelo se apoderará de los cristianos. La apostasía de verdad vivirá el cristianismo. Los cristianos no estarán abiertos a la predicación penetrante. No es como en épocas anteriores. No quieren oír hablar de pecado y gracia, de la ley y el Evangelio, del arrepentimiento y la restauración. Llegará un sustituto en su lugar, la prosperidad, la felicidad del cristianismo. Lo importante será tener éxito, ser alguien, tener cosas materiales, cosas que Dios nunca nos ha prometido de esta manera. Las iglesias y casas de oración estarán más y más vacías. Los lugares de predicación que se han utilizado por generaciones para tomar la cruz y seguir a Jesús serán invadidos por el entretenimiento, el arte y la cultura. Allí en las iglesias en donde debería haber habido reuniones para el arrepentimiento y el renacimiento. Esto aumentará marcadamente justo antes del regreso de Jesús. 3. Desintegración moral. Habrá una desintegración moral que la vieja Noruega nunca ha experimentado. Le gustará a las personas vivir juntos como matrimonio sin estar casados. Mucha impureza antes del matrimonio y la infidelidad en el matrimonio
se convertirá en natural y se justificará desde todos los ángulos, incluso entrará en los círculos cristianos y ni siquiera habrá pecado contra la naturaleza. Justo antes de la venida de Jesús habrá programas de televisión como nunca hemos experimentado. La televisión se llenará de violencia tan horrible que se enseña a las personas a asesinar y destruirse unos a otros, y serán peligrosas nuestras calles. La gente va a copiar lo que ve. No habrá solo una estación en la televisión, se llenará de estaciones. La televisión será como la radio, donde tenemos muchas estaciones, y se llenará de violencia. La gente la usará para entretenimiento. Veremos escenas terribles de asesinatos y destrucción, uno de otro, y esto se extenderá a toda la sociedad. Escenas de sexo también se mostrarán en la pantalla, las cosas más íntimas que tienen lugar en un matrimonio. Allí la anciana dijo: esto va a pasar y lo verán. Todo lo que hemos tenido antes se destruirá y las cosas más indecentes pasarán ante nuestros ojos. 4. Migración hacia Europa. La gente de los países pobres correrá a Europa. También vendrán a Escandinavia y Noruega. Habrá tantos de ellos que la gente comenzará a decir que ellos no les gustan y llegará a ser dura con ellos. Ellos serán tratados como los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la medida completa de nuestros pecados se habrá alcanzado. Las lágrimas de los ojos de la anciana corrían por sus mejillas. 5. Llega la Tercera Guerra Mundial. Yo no lo veré, pero usted sí. Entonces de repente Jesús vendrá y la Tercera Guerra Mundial estalla. Será una guerra corta. Todo lo que he visto de la guerra antes será un juego de niños comparado con esto, y será terminada con una bomba atómica. El aire estará tan contaminado que no se podrá respirar. Cubrirá varios continentes: América, Japón, Australia y las naciones ricas. El agua se arruinará. Ya no podremos trabajar la tierra. El resultado será que solo un remanente seguirá existiendo. El remanente de los países ricos tratarán de huir a los países pobres, pero serán tan duros con nosotros como nosotros fuimos con ellos. Estoy muy contenta de que yo no lo veré, pero cuando se acerque la hora, debe tener coraje y decir esto: lo he recibido de Dios y nada de ello va en contra de lo que la Biblia dice. El que tiene sus pecados perdonados y tiene a Jesús como Salvador y Señor, está seguro. Y hasta aquí este vídeo sobre estas impresionantes profecías sobre la Tercera Guerra Mundial, que quizá no están aceptadas por la Santa Iglesia Católica, nuestra Madre, pero que pueden servirnos para meditar y para reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo. Si te ha gustado este vídeo, te pido por favor que des like y que lo compartas. También te suplico que te suscribas a nuestro canal para apoyar a los canales católicos. Aquí en Tectón cada día rezamos el Santo Rosario en directo. Si tú te suscribes y activas la campana, recibirás notificaciones de todos los directos y estrenos que vayamos haciendo. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.